mucho tiempo y en este momento está trabajando en Estados Unidos con una misión lindísima con los migrantes y pues esa experiencia ha sido maravillosa y démosle la palabra de una vez a Marta Lucía Gómez, por favor. Muchas gracias, Alberto. Pues qué bueno ya habernos estado saludando. Me alegra mucho volver a ver rostros muy apreciados y cercanos y ir conociendo otras personas también. Así es de que gracias pues por la invitación a este espacio. Gracias, Alberto, y quienes han tomado pues la iniciativa. Pues con cariño yo quiero compartir con ustedes algunos hallazgos de fruto del trabajo de investigación que tuve la oportunidad de realizar con la Iglesia Colombiana Metodista Príncipe de Paz de Bogotá. Así que vamos a procurar un tiempo pues participativo según las posibilidades de la hora pues que hay destinada que nos permita. Y creo que varias personas recibieron algunas preguntas previas que Alberto nos hizo el favor de pasar. Y entonces después de presentar la introducción y los objetivos, pues tendremos el espacio para que quienes quieran compartir las respuestas a esas preguntas puedan hacerlo. La presentación la he llamado Aportes a las violencias de género desde una pastoral inclusiva. Quiero compartirles un poco pues como de la contextualización, cómo es que llegué a este tema de investigación. Durante los años de servicio pastoral me encontré con limitaciones para atender de manera integral y segura situaciones que tuvieron que ver con el tema de la homosexualidad. Cuando estaba estudiando la maestría y en mi encuentro particular con los planteamientos de Judy Butler, tuve la seguridad de que el tema de la heteronormatividad era un tema al que quería acercarme desde mi trabajo de investigación. Y las razones por las cuales acercarme a este tema, por lo menos, fueron tres. Primero, por la visión reducida de la pastoral de la diversidad sexual. Una segunda razón, la lectura de enfermedad con que se ha visto y se atiende la homosexualidad. Y tercero, por las posturas excluyentes que corresponden además a unos intereses políticos. Tal es el caso en el contexto colombiano, donde hay hechos documentados de personas de la población LGTBIQ víctimas de violencia. Y la Iglesia ha permanecido ajena a pesar de que constitucionalmente esta comunidad ha reivindicado algunos de sus derechos. Y el acercamiento a la Iglesia Colombiana Metodista se dio porque a pesar de que se registran más o menos 70 años de diálogos teológicos entre religión y sexualidad, no fue fácil encontrar en Colombia iglesias que aborden este tema. Sin embargo, en esa búsqueda me contaron de la experiencia de la Iglesia Metodista en Bogotá, de su experiencia pues de pastoral inclusiva, la cual para el momento de mi investigación traía ya un recorrido de 11 años de discernimiento alrededor precisamente del tema de la pastoral inclusiva de la diversidad sexual. Y son tres objetivos que me he propuesto para este espacio. Uno, ofrecer luces que permitan identificar el ciclo de instalación del discurso dominante, así como su deconstrucción y rompimiento. Segundo, presentar algunos fundamentos teóricos de mediaciones pedagógicas transformadoras planteadas por Paul Freire. Y proponer algunas estrategias pastorales desde la perspectiva de género y diversidad sexual. Entonces, este sería el momento para que podamos compartir de las, pues quienes recibieron las preguntas que Alberto me hizo el favor de enviarles, quienes pudieron como
pensar en esas respuestas si quieren compartir alguna de esas preguntas y respuestas acá. Este sería el momento. Entonces la idea es compartirlas y pues no vamos a tener réplicas, solo es un momento de escucharlas, ¿sí? Hola, James. ¿Quién se anima a compartir? Pues mire, la primera pregunta dice, ¿qué prácticas repetitivas se dan en la comunidad que usted considera discursos dominantes que esclavizan y que requieren cambio? Esa es la segunda, Alberto. Sí, bueno, empecé por la segunda, bueno. Sí, ¿La está primera bien. cuál es? Entonces la primera, ¿listo? Sí. ¿Qué estrategias pastorales implementan en su comunidad con y para las personas de orientación sexual diferente a las heterosexuales? Pues a ver, ¿qué podríamos decir? Pues nosotros yo no sé qué iglesia menonita de Colombia esté al tanto con esto, esté en esa dinámica. Yo diría que es un desafío al que nosotros nos enfrentamos porque no hay. Yo creo que no hay en este momento. Yo no sé si alguno sabe de ese tipo de prácticas. Eh, entonces yo diría que estamos con el desafío adelante. ¿Alguien más? No sé si Luz Nancy, que tenía tan juiciosa ahí las preguntas. Pues yo estoy como empapándome de todo esto y me parece muy bueno que como iglesia estemos abriéndonos a estos temas, pero en sí, pues en la iglesia no, creo que en algunos momentos se ha querido como tocar los temas, pero no hemos sido como muy, como que, como muy intencionales al hacerlo. Creo que sí nos ha faltado como sentarnos y decir que vamos a trabajar tal o cual tema juntos, ¿cierto? Y trazar unos objetivos que nos permitan no sé, unos logros, ¿cierto? Creo que nos falta como aquí en Armenia esa parte, ¿cierto? Solamente le hemos dado como unos pincelazos y creo que no ha sido bueno. Entonces, sí es bueno, me parece, por eso me quise unir a este espacio, porque quiero como aprender, escuchar de personas, por ejemplo, como Martica, como tú, Martica, que has estado como estudiando sobre el tema. Y hay mucho, yo sé que hay mucha información del tema, eso sí he visto que hay mucha información que puede servir, pero que quiero saber cómo podemos usarla. Entonces, gracias, Martica. Gracias, Nancy, antes a usted. Hay Álvaro Andrade está levantando la mano. Buenas noches, Marta Lucía. Buenas noches a todos y a todas. Hola. Hablan con Ladi Caicedo, la esposa de Alvarito. Estamos aquí. Quisiera, no sé si es el momento de intervenir, pero sí nos llamó bastante la atención este tema, porque lo hemos hablado entre Álvaro y yo, pero nunca tampoco nos hemos atrevido a poner sobre la mesa este tema, pues además porque no nos concierne, porque en este momento no estamos ejerciendo algún liderazgo allí, pero pues somos personas cristianas, somos personas que también vemos la problemática a nivel general, no solamente allí en la iglesia, sino que en otros lugares. Pienso que no se le ha dado como apertura, pienso que no se le ha dado libertad para tomar esos temas allí. Y usted, que pues es una persona que titular
que me imagino que si va a hacer esta conferencia es porque tiene argumentos, consejos, bases, bueno, qué sé yo, y estamos muy interesados en escucharla y saber qué rumbo puede tomar la comunidad respecto a este tema. Ese es lo que quería decir. Muchas gracias y me alegra mucho, Marta Lucía. Bueno. Tranquila, Ladi. Gracias, Ladi, gracias por el interés con el tema. Vamos a tener entonces 2 participaciones más, así muy concretas como lo vienen haciendo las compañeras y compañeros para continuar entonces. Y vamos a escuchar entonces a James, está levantando la mano y hay otra mano que no logro identificar el nombre, entonces va después de James. Gracias. James, si nos está hablando, tiene el audio apagado. ¿Quién es la otra persona que tiene la mano levantada, que no tiene nombre? En la pantalla me refiero. Bueno, creo que entonces les escucharemos como hacia el final, ¿cierto? Porque no estamos escuchando, vemos la mano levantadita, pero no. Hola. Es que Álvaro Andrade no ha bajado la mano, parece. Sí, es James la tiene levantada y no sé quién más. Hay alguien que no tiene nombre identificado. James, si está listo, entonces le escuchamos. ¿Listo? Listo. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo están? Qué bueno verles en estos espacios. Estoy terminando turno, entonces por eso estoy por acá moviéndome. Bueno, en cuanto a la pregunta que hacían, yo creo que hay que entender algo y es que muchas veces en las comunidades este tema en específico, este que está planteándose desde esta tertulia, digámoslo así, posiblemente se toquen por los lados, pero creo que sigue habiendo un miedo a tocarlos. Pensando de pronto en que al tocarlos, al hablar de ellos o al discernir sobre ellos, entonces ya estamos dando la apertura que tiene que ser así. Entonces, creo que siguen habiendo esos miedos que uno de una u otra forma comprende, pero también no justifica, porque hay veces, digamos que hay argumentos que sobrepasan un poco la realidad que se pueden tocar en esos espacios. Parece interesante que esos temas se puedan discutir porque es un tema que, como lo decíamos en algún momento, ya nos han permeado y ya nos han tocado. De una u otra forma, lastimosamente, muchas personas han tenido que salir, muchas personas que queremos, que amamos, que les tenemos aprecio y todo eso, porque a pesar de decir que somos incluyentes, de que respetamos, de que esto, siempre va a seguir habiendo ese planteamiento de que no, es un planteamiento que de una u otra forma termina siendo excluyente. Y creo que eso a veces sí concluye en que las personas se sientan que no son de esos espacios y digan, no, definitivamente aquí no es, y terminamos perdiendo personas tan valiosas que nos podrían ayudar. Eso en una parte. Ya hay otras cosas que yo creo que hablaríamos después. Un abracito, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias pues por compartir, por estar pensando en este tema que, como ustedes dicen, pues se toca muchas veces de manera tangencial. Y entonces esta noche yo quiero proponer por lo menos 3 puntos centrales en esta conversación. El primer punto que vamos a tocar es la instalación del discurso
heteronormativo, es decir, ese discurso que valida solo la heterosexualidad como una norma. El segundo, la deconstrucción de armarios teológicos que permiten romper con el ciclo del discurso dominante. Y el tercero, una propuesta de estrategias pastorales precisamente derivadas de la investigación con la Iglesia Colombiana Metodista. Y vamos a finalizar con algunas conclusiones. A medida que voy avanzando en el contenido, me apoyo en testimonios personales, precisamente de miembros de la Iglesia Príncipe de Paz en Bogotá, y en algunos teóricos que van a estar pues claramente citados en las diapositivas. Entonces, para darles una idea clara de la ruta a seguir, quiero presentarles estas dos gráficas que muestran precisamente ese recorrido. La primera, ese recorrido de la instalación del discurso dominante. Podemos ahí como observar qué es ese recorrido que tiene que ver con la instalación de ese discurso. Y la segunda presenta la propuesta de cómo romper ese circuito dominante y cómo instalar nuevos circuitos. En esta segunda gráfica, entonces, juegan un papel fundamental precisamente esos subtítulos que ustedes ven ahí, las nuevas hermenéuticas, la presencia de las minorías étnicas, la interpretación comunitaria del texto bíblico, las repeticiones subversivas y las mediaciones pedagógicas transformadoras. Vamos a realizar entonces el recorrido de la primera gráfica. El discurso heteronormativo que define como única posibilidad la heterosexualidad se ha mantenido a lo largo de generaciones enteras y ha permeado y conquistado estructuras importantes como la social, la política, la académica y la religiosa, con posturas homofóbicas que legitiman los valores tradicionales como la familia heteronormativa. El discurso dominante heteronormativo se instala en la mente de las personas de manera que por repetición llega a funcionar automáticamente. Este discurso se mantiene precisamente porque no es cuestionado. Entonces podemos hacernos la pregunta, ¿cómo participa la Iglesia en ese proceso de instalación y mantenimiento de ese discurso dominante? La Iglesia profesa ser lo que cree, planteando un discurso en pro de la vida, pero en sus prácticas pastorales se contradice al privilegiar el dogma por encima de la integralidad de la vida. Ese discurso dominante establece una relación binaria en la cual solo se aceptan dos categorías de género, masculino o femenino. Históricamente siempre ha existido la controversia entre sexualidad y religión, y se ha definido una relación binaria donde no da opción para un tercero, como lo plantea Córdoba Vaquero 2018. En esta fragilidad, su teología es colonizada, de tal manera que la Iglesia entra en una complicidad mutua con la visión heteronormativa, poniendo al servicio del discurso dominante hermenéuticas tradicionales donde la traducción o la interpretación del texto se presta a intencionalidades e intereses de cada época, que generan precisamente lecturas de odio y pastorales que marginan, excluyen y contradicen los principios fundamentales de las escrituras bíblicas. De esta manera, la Iglesia queda muy limitada para ejercer su misión. Estos discursos dominantes la inducen a serias contradicciones entre el Evangelio y la defensa de los derechos humanos cuando ponen lo legal por encima de la vida misma. Límites que la dejan descontextualizada, guardiana de verdades patriarcales y una iglesia cómplice que termina aliándose con posturas guerreristas del Estado. Es de anotar que no todo defensor y defensora de derechos humanos es cristiano, pero sí toda persona cristiana debería ser defensora de los derechos humanos. Entonces, el panorama de las pastorales tradicionales y conservadoras es desesperanzador. Son pastorales que no ofrecen vida
y las posibilidades que ofrecen a las personas con una orientación diferente a la heterosexual se reducen normalmente a una terapia de conversión, a sanción disciplinaria que lleva al marginamiento del liderazgo, a la deserción o, en casos extremos, a la expulsión de la congregación. Y yo quiero que escuchemos este testimonio de Carmela. Entonces, mi opción de vida fue el sufrimiento, latigarme en el sentido de culpabilizarme todos los días, todo el tiempo. Yo quería enseñar a niños, pero si se daban cuenta que era lesbiana, me iban a decir que era una mala influencia para los y las niñas. Pasemos a nuestro segundo punto. La deconstrucción de esos armarios teológicos. Ahí volvemos a observar esa gráfica que hace ese recorrido, cómo desmontamos entonces ese discurso dominante. Febus plantea, citando al teórico Córdoba Quero, que los cuerpos son la cartografía de las dinámicas sociales y por tanto necesitan ser liberados de los armarios teológicos y culturales que los han sometido al discurso dominante. Por ejemplo, Génesis 19, en su intención original, resalta el mandato de la hospitalidad con el extranjero, pero en el siglo XII la interpretación se distorsiona hacia una hermenéutica de la heterosexualidad. Este texto no generaba problemas en sus inicios, porque no había dificultades sociales respecto a la diversidad sexual. De ahí que se busquen interpretaciones del texto que sí la castiguen. La interpretación del texto marcha a la par con las ideologías dominantes socialmente. Hasta ese momento, las personas de la diversidad sexual no eran perseguidas. Por el contrario, en muchas civilizaciones antiguas, incluido el Imperio Romano, la diversidad sexual era considerada de maneras muy distintas a su valoración en nuestros días. A partir del siglo XII, el término sodomía pasó a ser un pecado y las personas que tenían relaciones con otras personas del mismo género comenzaron a ser perseguidas. Vamos a retomar la gráfica 2 para que observemos ahí esas 5 pautas para la deconstrucción de los armarios teológicos. La primera son nuevas hermenéuticas que faciliten una relectura de los textos bíblicos. El uso de los textos bíblicos, su lectura y hermenéutica pueden soportar el sistema patriarcal y heterosexista o pueden lograr una interpretación liberadora. La hermenéutica tradicional, en su carácter discriminativo y excluyente, ha hecho mucho daño a las personas de la diversidad sexual. Esto nos genera un desafío y un compromiso liberador hacia estas personas. Las nuevas hermenéuticas ofrecen la posibilidad de responder a este compromiso. Por lo tanto, es necesaria esa deconstrucción para reencontrarnos con el propósito original de los textos. Más aún, nos dice Román López, que aquellos textos originales que legitiman conductas androcéntricas también pueden ser interpelados si hacemos hoy una lectura de ellos en perspectiva crítica. Es así entonces como tenemos 2 retos hermenéuticos. Por un lado, recuperar la intencionalidad original de los textos y hacer una relectura crítica de aquellos textos que aún en sus orígenes reflejan las costumbres patriarcales de ese contexto en que fueron escritos. Observemos el testimonio de Raquel. El año pasado tuvimos un seminario con Hugo Kendo, donde trabajamos los textos problemáticos de la homosexualidad, problemáticos por la manera literalista como son abordados por gran parte de las iglesias. Sin embargo, no significa que ser una iglesia incluyente significa que leemos la Biblia escudriñando cada versículo a ver qué nos dice de la inclusión sexual. La leemos como cualquier otra iglesia, pero la vivencia de las personas hace que se encuentren nudos opresores que uno pasó por ahí y no los encontró.
Los textos dan luces porque se miran con otros ojos. Raquel 2020. La nueva mirada de los textos bíblicos da nuevas luces cuando va acompañada de metáforas tan importantes como la del amor, en la que la interpretación cobra un sentido comunitario, la de la fragilidad, que es una alternativa a la lectura totalitaria, la metáfora de la empatía y la compasión que permiten encontrarse con el otro, validar su humanidad dolida y reconocerle como sagrado, la de la infinitud como un proceso que nos enseña que el texto no se agota en una sola interpretación. La interpretación hegemónica del texto levanta paredes entre religión y diversidad sexual, obligando a muchas personas a dejar su activismo en la puerta de una sinagoga o su fe en casa para ir a una marcha. Entonces, se trata de superar el dualismo al integrar las construcciones que existen de la sexualidad y el género con la imagen que tenemos de Dios. Un análisis de discurso que evidencie la vulnerabilidad de la Iglesia a la discriminación y afirme nuevos discursos que superen el imaginario de Dios como hombre heterosexual y Señor Todopoderoso. La segunda pauta, entonces, después de esas nuevas hermenéuticas, es la presencia de minorías étnicas en las comunidades. Este apartado afirma la necesidad de que la población diversa sexualmente sea reconocida como sujeto teológico, que tenga la posibilidad de narrar su identidad sin quedar en el anonimato. Las comunidades cuentan con la presencia de cuerpos abyectos que amenazan y denuncian, es decir, con la presencia de minorías como la población LGTB, la feminista, la indígena, de liberación, la negra, la poscolonial, que traen nuevos aires hermenéuticos y nuevas interpretaciones de Dios. Las nuevas hermenéuticas y con ellas las nuevas pastorales surgen con las minorías que llegan a las comunidades porque permiten una hermenéutica contextual que conecta el texto y lo que se vive. Parafraseando a Bourdieu, la diferencia anatómica se sustenta en una visión social perpetuadora de unas relaciones de dominación que funcionan en una causalidad circular. Una vez instalada como visión social, la diferencia anatómica es la que define el tema de la sexualidad. Acto seguido, la gente lo asimila cognitivamente. Entonces se comienza a pensar en esos términos y de ahí en adelante todo es circular. Los grupos que dominan ya lo instalaron y los dominados lo asumen así. Entonces, los guardianes de las verdades absolutas emprenden acciones de discriminación que no trasvasan los límites de la violencia psicológica que ese proceso de catalogación conlleva, sino que abarca diversas expresiones de censura social y de violencia física, incluso de muerte, como son los crímenes de odio que día tras día se producen en las calles de muchas metrópolis en América Latina. Lo más cruel es que estas vidas no son lloradas porque no son sujetos teológicos, no merecen ser lloradas. Las personas de la diversidad sexual necesitan rescatar sus historias de vida y de afrontar el mundo para emerger como sujetos teológicos y construir una teología que responda a sus vivencias. Así, traen luz a un mundo regido por la normalidad masculina, heterosexual, blanca y de clase media, a la cual la Iglesia ha servido desde los discursos excluyentes. Estas perspectivas implican un desafío a la pastoral, dado que ponen en alto que la vida trasciende a las ideas, o en términos teológicos sería que la vida está por encima de los dogmas. Frente a esta realidad de no ser sujetos teológicos, la población LGTBI emprende y se manifiesta en su lucha para lograrlo,
Observemos el testimonio de Carmela. Llegué a esta iglesia después de buscar mucho en Bogotá. Llegué en un estado de mucha depresión, buscando ser aceptada porque mi familia me descalificaba diciendo, no es posible ser lesbiana y cristiana al tiempo. Eso es como el agua y el aceite. Me cuestionaban, ¿cómo aceptas esa gente? Son travestis, tienen sida, son unos maricas. Veamos en este testimonio una frase central, buscando ser aceptada. Las opciones que la mayoría de las iglesias ofrecen a las personas que quieren ser aceptadas como sujetos teológicos son sufrir negándose a sí misma en su orientación sexual, lo que conlleva a una doble moral, acudir a terapias de conversión y por último, a asumir su membresía sin derechos plenos, es decir, sin permiso, por ejemplo, para ejercer ningún tipo de liderazgo. Escuchemos el testimonio de Xiomara. Habían sido 18 años escuchando que en la escala de pecados la homosexualidad era el top. Perder la participación en la iglesia, los comentarios de la gente, mis sentimientos que además no paraban. Estuve un año más sin pertenecer a ningún ministerio. Finalmente me aparté de la iglesia y estuve 6 años separada totalmente de la iglesia, pero siempre con esa necesidad de Dios. Planteamientos como estos se convierten en las iglesias conservadoras en una hermenéutica expulsiva, toda vez que la aceptación de la persona diversa está condicionada a factores que apuntan contra su propia identidad. Es una propuesta de anularse para poder pertenecer. No obstante, la permanencia de estas personas en las comunidades adquiere una dimensión profética. Cuerpos abyectos que amenazan y denuncian la colonización heterosexista, impulsando a las comunidades conservadoras a abrazar el cambio. Vamos entonces con la tercera pauta en ese recorrido, la participación comunitaria en la interpretación del texto bíblico. Esta participación es fundamental porque, como lo expresa Levinas, la verdad del texto, la revelación de su secreto, está en las contribuciones de una multiplicidad de personas. La unicidad de cada acto de escucha lleva al secreto del texto, lo que permite entonces una doble acogida. El texto acoge a la comunidad y la comunidad acoge al texto. El propósito de la buena lectura, encontrar al otro para conocerlo, nos destrona a nosotros y a nosotras del centro del universo y nos pide que pongamos a otra persona en el centro, aunque sea por un momento. Karen Armstrong. Y la cuarta pauta en ese recorrido de deconstrucción es la práctica de repeticiones subversivas. Según Butler, los géneros no son verdaderos ni falsos, son una invención, verdades creadas para sostener un discurso de identidad primaria y estable. Lo performativo no es ontológico, entonces no es la expresión natural del cuerpo. Las actuaciones que se hacen del cuerpo se van volviendo un estereotipo. Son performativas sobre la superficie, son actuadas. Una vez actuadas se convierten en normativas. Noten en la teoría de Butler cómo se instala una práctica heteronormativa. Primero se crea en el lenguaje, luego se actúa y por repetición se convierte en una práctica incuestionable, es decir, en una norma. La propuesta de Butler frente a esas repeticiones heteronormativas es que se generen repeticiones alternativas que las interpelen. La tarea no es saber si hay que repetir, sino cómo repetirlo. De hecho, repetir y mediante una multiplicación radical de género, desplazar las mismas reglas de género que permiten la propia repetición.
Es decir, frente a un círculo vicioso de repetición, la tarea, según ella, es crear otras estrategias que interrumpan y generen nuevos circuitos que la cuestionen. Solamente la repetición subversiva instala esas nuevas posibilidades. Un ejemplo, con el testimonio de John Botia, quien es actualmente pastor de la Iglesia Metodista. Un momento importante para mí en la afirmación de mi orientación sexual fue el compartir de la Cena del Señor. El pastor Oscar me dice: esto es cuerpo y sangre de Cristo que fue dado por ti y por mí. Tómalo porque esto es gracia de Dios para tu vida. Tómalo tanto como tú quieras. Yo tomo mucho pan, lo sumerjo en el vino y lo consumo. Eso fue un momento maravilloso, sublime, exquisito para mi vida, porque hacía muchos años que yo no participaba en la Cena del Señor. Era una afirmación espiritual en mi vida. La expresión toma tanto como tú quieres muestra la convicción que tiene el pastor de lo que estaba haciendo y la mística con que se acerca a la conciencia de John, que está llena de incertidumbres producto de la exclusión. Por eso lo invita a hacerlo con libertad y abundancia, no con mendicidad, resignificando así esta práctica y rompiendo con un hito histórico de la exclusión. Y la quinta pauta en ese proceso de deconstrucción que propongo es el uso de mediaciones pedagógicas transformadoras. Una hermenéutica liberadora necesita una mediación pedagógica transformadora. De lo contrario, el proceso se queda a medio camino. Este punto de las mediaciones pedagógicas lo considero de gran relevancia para la Iglesia, dado la oportunidad tan grande que tienen las iglesias de espacios permanentes, de reunión y de continua posibilidad de enseñanza y formación. Por lo tanto, la Iglesia tiene un gran desafío y una gran responsabilidad de educar para transformar. Entonces, las estrategias pedagógicas reflejan formas de hacer comunidad. Son más que un medio porque portan en sí mismas una visión del mundo. Es decir, la manera como enseñamos da cuenta de esa visión que tenemos. Por lo tanto, una pastoral inclusiva calza bien con mediaciones pedagógicas que encarnen un mundo real. La Iglesia no puede seguir repitiendo las mismas herramientas pedagógicas, las de la opresión. Freire, 1997. El mismo Freire entonces destaca dos funciones básicas en la educación: adaptar y transformar. La primera facilita el control de la sociedad a través de la acomodación del individuo al status quo. Tiene a su servicio una ideología y una educación bancaria. La segunda, en cambio, la que es para transformar, devela y denuncia las desigualdades sociales en pro de una sociedad más justa. Igualmente, Freire considera que el problema esencial latinoamericano es la dominación que unos pocos ejercen sobre la gran masa del pueblo. Una dominación que es sostenida en el tiempo por una visión ilusoria en la que las experiencias de las conciencias oprimidas guardan correspondencia con lo económico, lo político, lo militar y lo religioso. ¿No sería entonces exagerado hablar de un centro de gravedad en su vida pública y privada situado en un poder exterior? Esta conciencia dominada legitima esa estructura de dominación a través de la cultura del silencio. Un hombre revela su alienación en el momento preciso en que incorpora a su silencio y a su pasividad el razonamiento de sus amos. En la visión pedagógica bancaria, la tarea de los educadores es llenar a los educandos de contenido. Estos son convertidos como en vasijas que se dejan llenar dócilmente,
de esos contenidos que son más sonido que significado, limitándose a memorizar, repetir y archivar los depósitos, que finalmente los mantienen tanto a ellos como a educadores en personas archivadas. Las pedagogías transformadoras, en cambio, tienen las siguientes características. Son problematizadoras, es decir, conciben al educador y al educando como sujetos cognoscentes que a través del diálogo se educan mutuamente. Según Freire, ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan en comunión y el mundo es el mediador. Y obviamente en esa categoría de hombres, como él lo plantea, estamos nosotras. La pedagogía de la pregunta. La tendencia de la educación se ha orientado más a una pedagogía de la respuesta que a una pedagogía de la pregunta, inhibiendo la capacidad creadora del educando, disciplinándolo para recibir respuestas a preguntas que no ha hecho. Una educación así no arriesga nada, no da espacio al error, a la equivocación, y más bien burocratiza la capacidad de asombro. El educador autoritario le teme a la pregunta porque no quiere correr el riesgo de equivocarse. Por eso, en nombre del orden, impone el silencio y ahoga la capacidad de indagar, considerando a la pregunta como una provocación a la autoridad. La otra característica es la pedagogía de la curiosidad, que convoca la imaginación, la intuición, y asume a ambos, a educador y a educando, como sujetos epistemológicamente curiosos. El buen profesor es el que consigue, mientras habla, traer al alumno hasta la intimidad del movimiento de su pensamiento. Y de esta manera, su aula es un desafío y no una canción de cuna. La pedagogía dialógica. El diálogo es el encuentro donde se pronuncia el mundo para transformarlo juntos. Negar en ese encuentro el derecho a unos de pronunciar la palabra y privilegiar en otros es para Freire un asalto deshumanizante. Este diálogo no puede fundamentarse en una relación de dominación, sino en una relación de amor, de humildad, fe, confianza y esperanza, donde inspirado en el amor, el diálogo se expresa en compromiso con la liberación del oprimido. El acto arrogante rompe con el diálogo, la humildad. La humildad, en cambio, reconoce la ignorancia propia que me desposee de la verdad absoluta y me da apertura a la búsqueda del saber común. Ese encuentro dialógico debe ser mediado por la esperanza que está enraizada en la inconclusión de los hombres y los mueve en su constante búsqueda de la liberación y superación de la justicia. Y la otra característica entonces es la pedagogía del cambio. La historia está llena de posibilidades y el futuro no está dado, está por hacerse. En sus palabras, el mundo no es, el mundo está siendo. Así que no solo somos objetos de la historia que estamos para constatar y adaptarnos, también somos sujetos en ella, presentes para intervenir y provocar el cambio. La tarea es viable, aunque lleve tiempo al punto de incluir esfuerzo y el transcurrir de muchas generaciones. Y acá se cierra este segundo punto con estas 5 pautas en la deconstrucción. Y vamos a pasar al tercer punto, que son precisamente las estrategias pastorales que presento a partir de la investigación. Entonces son precisamente parte de las prácticas subversivas que desarrolla la Iglesia Colombiana Metodista en su visión inclusiva. Entonces, estas estrategias que presentamos a continuación bien podrían ser útiles para comunidades que están haciendo pues como sus discernimientos y posibilidades de camino a la inclusión. Entonces voy a enumerarlas. Actualización de la misión y la visión de la Iglesia. Si una pastoral inclusiva quiere ser de largo alcance, necesita iniciar con la cobertura de una misión y visión inclusiva de la respectiva iglesia.
2, el diálogo y formación para romper el tabú. Mesas redondas, tertulias, conversatorios, foros en temas de género y diversidad sexual, como lo que compartía Luz Nancy. Sí, se toca el tema tangencialmente o se habla, pero no con una intencionalidad. Entonces acá la propuesta es esos diálogos y esos espacios de formación para romper ese tabú. Apertura a nuevas hermenéuticas a través de la relectura del texto bíblico, recuperar su intención original y la lectura crítica de los textos escritos en contextos patriarcales. La mediación pedagógica como estrategia pastoral. La Iglesia tiene esos espacios de formación de los que hablábamos hace un rato y por largos periodos de tiempo. Entonces esto implica revisar sus pedagogías para el discernimiento comunitario y la construcción del conocimiento. Quitarle protagonismo a esas pedagogías bancarias y darle entonces espacio a esa pedagogía problematizadora de la pregunta, de la curiosidad. Otra, la práctica de la Cena del Señor como una mesa abierta de inclusión para toda la comunidad. Rituales de alabanza con perspectiva de género, es decir, actualización de contenidos de las canciones, revisión de las mismas. Apertura y acceso de las personas diversas sexualmente al liderazgo, en vez de quitar, poner. La práctica que les reconoce como miembros con plenos derechos, casi es como un eco también de las palabras de James. El hábito de construir y de deconstruir y construir. Las comunidades que lo implementan tienen grandes posibilidades de abrazar el camino de la inclusión. El acompañamiento en la afirmación de la identidad sexual. Proceso responsable y humano hacia la autoafirmación de la identidad de las personas. Rituales de perdón y reparación. Es decir, iglesias que reconocen sus posturas excluyentes e intencionan espacios de reparación y sanación mutua. Y ya para terminar la exposición, a manera de conclusión, responder a esta pregunta. ¿Cómo se pueden instalar nuevas estrategias en las comunidades que cuestionen ese discurso dominante? Es decir, esas pautas que hemos presentado también, ¿cómo es que será posible ponerlas ahí como estrategia para contribuir a cuestionar por lo menos el discurso dominante? Pues es propio de las pastorales conservadoras cerrarse a las preguntas que se salen de los temas gruesos a que se está acostumbrado a trabajar. El mayor tropezón muchas veces se encuentra en el liderazgo, por eso la importancia de esos liderazgos renovados y la tendencia de liderazgos de desatender y cambiar de tema para no afrontar la realidad de la diversidad sexual. Entonces, se guardan silencios soterrados y cómplices. En algunos casos, los líderes actuales pretenden que sean temas que traten próximas generaciones para protegerse en su zona de confort. Las nuevas perspectivas sobre pastoral inclusiva de la diversidad sexual no pueden entrar a las comunidades por sí solas. Necesitan dolientes y querientes que las abracen. De ahí la importancia que juega el liderazgo de las iglesias para gestionar el poder que tienen a la luz de los principios fundamentales de las escrituras y de los derechos humanos. Por ejemplo, permanecer en vínculo con el quehacer teológico desde América Latina, que nutra un ejercicio hermenéutico que sea consistente con los principios fundamentales como son el amor, la imagen del Dios del huérfano, de la viuda, del marginado, del extraño. De ahí la necesidad urgente de una renovación del liderazgo en las comunidades eclesiales que muestren apertura hacia hermenéuticas y pedagogías transformadoras y liberadoras. En el caso de la Iglesia Colombiana Metodista, un principio en su interpretación son los pequeños del reino. El énfasis hermenéutico es el de las minorías y el elemento nuevo es que la presencia de las personas de la diversidad sexual pues permiten esas hermenéuticas desde ellas. Muchos textos cobran sentido
porque quienes están para interpretarlos pues forman parte de la diversidad. El texto bíblico empieza a ser una labor clave en la transición hacia una pastoral de acogida. En esa labor contribuyen la academia, los teólogos, las lecturas populares, las minorías étnicas que empiezan a interpelar a las comunidades, generando apertura y en últimas transformaciones importantes. Entonces, herramientas tan importantes como la hermenéutica empírica, la lectura contextual, la hermenéutica de la hospitalidad, son realmente unas acogidas efectivas en esas nuevas posibilidades. Para que la Iglesia avance hacia la inclusión, necesita que sus miembros deconstruyan sus prácticas tradicionales de lectura de los textos, pastorales excluyentes y mediaciones pedagógicas bancarias que justifican la homofobia. En otras palabras, la Iglesia decide salir del clóset y arriesgarse con una nueva hermenéutica a costa de la deserción seguramente de algunos de sus miembros o incluso de algunas de sus congregaciones. Esta decisión es una acción de resistencia a la hegemonía del discurso dominante. Al parecer, la metáfora de salir del clóset se da en doble vida. A medida que las personas gay que pertenecen a la iglesia van decidiendo salir del clóset o nuevos miembros con la misma orientación sexual llegan a la iglesia, van empujando a sus comunidades a confrontarse con esta realidad y a considerar opciones que las pueden llevar o no por el camino de la inclusión. Desde esta perspectiva, abrazar el camino de la inclusión es salir del clóset. Y no solo salir, sino dejarlo abierto para que la gente que quiera entrar y conocer, pues pueda venir y ver cómo es la comunidad. Eso es como una elección, entonces, ese camino de la inclusión que implica esa salida del closet. Pues esto es lo que tengo para compartirles con todo mi cariño y bueno, muchas gracias por su atención al escucharme y este sería entonces el momento para entregarle a Alberto para escuchar sus reacciones, impresiones o preguntas si las hay. Bueno, mi estimada Marta Lucía, muchísimas gracias. Realmente muy significativo todo esto. Entonces vamos a tener el tiempo de comentarios, inquietudes, preguntas y al final Marta pues va a hacer una síntesis de todos nuestros comentarios e inquietudes y preguntas. ¿Listo? ¿Quién quiere empezar a ver, por favor? Hermano Alberto, yo. Sí, señora, siga. Bueno, digamos que cuando se ha tenido la oportunidad de compartir estos temas con muchas personas, creyentes y no creyentes, y conocer también muchas personas que o han salido del closet o han sido siempre de la misma manera. Escuchar una información, para decirlo de alguna forma, de alguien como Martica es muy refrigerante. ¿Por qué? Porque le confirma a uno que realmente esa inclusión tiene que venir es desde la mirada de Jesús y no desde la mirada de la humanidad. Los humanos estamos llenos de muchísimas cosas y entre ellas es el creer que solo la verdad que nosotros tenemos es la real, es la cierta. Yo creo que este tema es un tema que hace muchísimo tiempo se tendría que haber estado tratando en una comunidad como la Iglesia Menonita de Colombia,
la iglesia menonita de Armenia, que lleva un distintivo, que es una palabrita de 3 letras que es súper valiosa y es Iglesia Cristiana Menonita de Paz, porque la paz también viene desde esa mirada que hacemos hacia la otra persona con lo que es, con lo que tiene, con lo que trae. Hay un tema bien interesante y es que mientras la gente, entre comillas, no sale del closet, entonces la gente lo mira como el mejor líder o la mejor lideresa, con todos sus características buenas, en fin. Pero una vez sale del closet, entonces es lo peor, es lo más malo, hay que sacarlo, no puede participar en los liderazgos. Entonces, creemos que la gente es buena simplemente porque tiene oculto allá lo que tiene oculto, o vamos a aprender y vamos a empezar a aprender que la gente vale es por lo que es, por un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Y si hablamos a imagen y semejanza de Dios, Dios dice que creó al hombre y a la mujer, es decir, que Dios sería de los dos sexos, ¿sí? Pero como digo, y como lo dijo James, son temas que producen escozor. Estamos totalmente rezagados para enfrentar esas conversaciones que debemos de tener. Así que Martica, muchísimas gracias por seguirnos dando luces con temas tan importantes como estos. Gracias por esta oportunidad y por reafirmar que realmente nuestra mirada no tiene que ser desde la mirada mía como ser humano, ni desde la mirada de una lectura de textos patriarcales, de textos dominantes, de textos que nos han cercenado el pensamiento crítico, pero ante todo el amor que Dios nos ha mandado a tener hacia los demás. Muchas gracias, Martica. Muchas gracias, Marta Soleil. ¿Alguien más que quiere participar? Tiene el micrófono, puede abrirlo. Bueno, yo me siento atraído por una de las estrategias que es el diálogo, porque el diálogo tiene que ver con tomar la realidad, tomar el texto en su historia y colocarnos el tú y yo, el nosotros, para dialogar desde la perspectiva. En ese sentido, valdría la pena que en lo posible Marta nos ayudara a entender un poco cómo desde el diálogo poder crear nuevas opciones, nuevas hermenéuticas, nuevas alternativas de descubrimiento. ¿Alguien levantó la mano? A ver quién es. James levantó la mano, hermano. Sí. Listo, hermano, siga. Bueno, ¿me escuchan? Sí, James. Bueno, pues primero que todo, darle las gracias a Martica por tocar estos temas tan álgidos en nuestras comunidades. Creo que siempre debe haber alguien que tome la partida en esto. Y más aún sabiendo que son temas que todavía están relegados o escondidos, digámoslo así. Segundo, creo que ese tema de poder hablar desde lo que Martica planteaba, pues, de la deconstrucción y la construcción, es muy, muy bueno porque nos ayuda a poder ir avanzando hacia un proceso de ir haciendo una revisión histórica, teológica, contemporánea,
contextual y demás. Creo que eso nos debe animar a llevar unas pautas. Vuelvo y digo, yo creo que a veces hay muchos temores de tocar estos temas. Creo que el temor más grande es pensar que al tocar estos temas, entonces las comunidades ahí mismo van a decir, entonces ya, esto como se tocó el tema, entonces todo el mundo va a entrar y va a llegar. Y yo creo que la primera parte tiene que darse en al menos poder tocarlos, poder hablar de ellos, sin los miedos, sin prejuicios, sin el temor de que entonces si hablamos de estos temas, voy a decir algo así un poco escueto, entonces el rayo homosexualizador va a llegar a toda la comunidad y los va a cambiar. No, no. Son temas que debemos tocar y son temas que creo que como comunidades nos enseñarán a ir transformando algunos procesos. Porque además a uno le queda la inquietud si de vez en cuando manejamos el tema de la doble moral, donde nuestras comunidades pues evitamos a toda costa tocar esos temas y pues si llega alguien que tiene una diversidad de género, pues como que tratamos de orar para que le vaya el espíritu de la homosexualidad, pero tenemos relacionamiento y demás con comunidades que tienen pastores, pastoras y parejas de tendencia homosexual dentro de sus liderazgos. Entonces, a mí me llama la atención y siempre me ha llamado la atención eso. Creo que son temas que vamos a tener que seguir hablándolos, planteándolos, mirándolos, pero debemos hacerlo de una forma muy objetiva, desde el amor, desde la misericordia, pero también desde las realidades y no desde las desinformaciones. Y nuevamente muchas gracias a Martica. Un abrazo, bendiciones. Un abrazo. Muchas gracias, James. ¿Alguien más levantó la mano? A ver, ¿quién es? Álvaro Andrade, por favor, hermano. Voy a decir algo como atrevido. Y es que me lleva a pensar esto, lo que dice Marta Lucía, que me encantó lo que habló de lo que expuso ella. Es cómo se interpretaría algunos textos bíblicos acerca del tema de la homosexualidad. Que eso nos lleva a pensar algunas cosas acerca de ello. Entonces, ¿cómo se reinterpretaría esos textos bíblicos que muchas veces hay gente que los expone diciendo es que esto es así, 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 y están condenados? Entonces, la pregunta a mí es esa, ¿cómo se reinterpretaría entonces la Biblia o algunos textos bíblicos acerca del tema? Muchas gracias, Álvaro. Quiero comentar una cosita ahí sobre los textos bíblicos. Nosotros tenemos un problema con las traducciones. Entonces, las traducciones, las primeras traducciones fueron, digámoslo así, muy maquilladas, si se quiere. Por ejemplo, dos casos. Cuando Ruth le destapa los pies a Boaz, es más allá de los pies. Y el texto dice que le destapó los pies, pero es más allá de los pies. Cuando en el capítulo 7 de Lucas, el centurión va a hablar para que le sane a su siervo, el texto en griego dice hos gen auto íntimos, es decir, es un íntimo mío. El texto nos dice en algunas traducciones a quien amaba mucho, pero realmente sí tenemos dificultad con las traducciones. En ese sentido, Marta, pues denos alguna luz sobre eso también. ¿Alguien más, por favor? Bueno, De buenas una mano noches para levantada todos y ahí. todas. Ah, sigue. Alberto.
¿Me oyes? ¿Me oyen, compañeros y compañeras? Sí, sí, señor, Sí. adelante. Soy Carlos Enrique Rueda, desde el exilio anabautista. Bueno, varias cosas que yo sí estoy muy confundido con la exposición, porque parece ser que el género no fue el núcleo de su presentación. Parece ser que la temática y lo áureo de su presentación fue las orientaciones sexuales y cómo incluirlas o cómo hacer inclusión y diferentes metodologías para implementarlas en las comunidades. Entonces son dos cosas muy diferentes. Inclusive las preguntas orientadoras que nos compartieron están totalmente dirigidas a orientación sexual. El género es otra cosa y la Organización Mundial de la Salud lo tiene bien definido y creo que todos, pues yo esperaba otro tipo de discurso cuando se hablaba de género. Son cosas como complementarias, pero son cosas que uno no puede omitir cuando está haciendo un espacio como este en ese sentido. En mi caso, cuando mis estudiantes se presentan, yo le digo, preséntese por favor, entonces dice su nombre, de dónde viene, todo eso, pero ninguno de ellos, hasta ahora en mi experiencia, en su presentación, abre su orientación sexual en esa presentación. Y yo como miro al otro, entonces en esos momentos de espacios educativos y formativos y de intercambio, pues yo miro al otro como un par, igual a mí. A mí no me interesa su orientación sexual o algo fuerte que va a decir él cómo destina sus gónadas en su vida. A mí me interesan sus haceres como ser humano. Entonces es eso. Si yo voy, cuando estuve en comunidades anabautistas y invitaba a una persona de diferente condición, y no más por el hecho de que se había oído de oídas que esa persona era non santa, porque era una persona con una orientación sexual diferente, la gente ya le daba salpullido y eso cambiaban banca. Y este señor, ¿cómo se atrae? Bueno, y cosas así, y bueno, al profundo infierno, o sea, la Divina Comedia nos queda corta. Usted propone que de construir y generar espacios subversivos frente a, pero me parece muy curioso que utiliza un imaginario lingüístico que está muy arraigado en la tradición. Es esa frase, salir del closet. Y eso es una frase sumamente violenta que se ha quedado en el imaginario del lingüístico y del pensamiento de la gente. ¿Y por qué es violento? Porque se decidió que quien es el diferente sale del closet. Ah, pero dice usted, es que podemos entrar al closet. No, es que el closet no existe. El otro, en su temor de manifestarse ante la sociedad, entonces se tuvo que encerrar porque hay un closet. No, eso no comparto tampoco esa idea de imaginario. Sé que las comunidades no tienen espacios que yo conozca frente a estas realidades para tratar género y orientación. Pero creo que lo primero que sí deberíamos definir, oiga, ¿qué entendemos por género? ¿Qué entendemos por orientación sexual? Y cómo yo miro esto frente a una pedagogía para entrar a la escritura y hacer hermenéuticas, que son cosas más grandes, más globales. Le agradezco mucho el tiempo que nos dedicó y haber permitido que escucharme. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que Aníbal iba a intervenir. Aníbal. Sí, gracias, Alberto. Marta, muchas gracias. Una grande exposición, muy interesante. Yo no soy muy
aficionado a esta literatura y por supuesto tengo limitaciones, muchas, pero en el fondo de la exposición por supuesto que compartimos el planteamiento, todos los planteamientos. No obstante, me llama la atención algunas afirmaciones tuyas de construcción para encontrarnos con textos originales. Sí, claro, cómo no. Sobre todo porque el discurso que tenemos en las iglesias o tienen en las iglesias mayoritariamente es un discurso homofóbico, claro, pero en el entendido que no se trata de acomodar al texto o la interpretación del texto para poner a decir al texto lo que no dice, por muy buena intención liberadora que tengamos en la interpretación. Hay que tener mucho cuidado porque no se trata de echar mano de cualquier hermenéutica, repito, sino que vaya acompañada con una exégesis. ¿Qué es lo que realmente significa el texto en hebreo? En hebreo. El esfuerzo entonces es averiguar eso, la exégesis, la verdadera hermenéutica. Y entonces, como lo hemos interpretado mal, ahí sí deconstruir o hacer el ejercicio de deconstrucción, ¿no? Esto va de la mano con se deben mirar, afirmación tuya, Marta, se deben mirar con otros ojos algunos textos originales. Pues yo no diría tanto que con otros ojos, sino con los ojos que deben ser los textos originales en hebreo. Porque probablemente a alguien se le va a ocurrir decir, no, independientemente de lo que dice el original en hebreo, eso lo debemos y tenemos que interpretar de manera liberadora, es de esta manera, y ocurre que se está torciéndole el pescuezo al texto bíblico hebreo, repito, y entonces uno dice, ok, tenemos que echar mano a, tú dices, hermenéuticas liberadoras. Sí, pero en concordancia con lo que vengo diciendo. Me llamaba la atención, por ejemplo, lo que decía Alberto ahora a propósito del texto del centurión en el Nuevo Testamento, que si ustedes ven en YouTube, yo acostumbro a oír a los claretianos que son bastante libres y liberadores y lo argumentan con una hermenéutica de sospecha y tal y pascual, pero ahí hay algunas cositas que yo no logro entender del todo porque, repito, ponen a decir al texto de manera explícita lo que realmente el texto no sugiere. Ahora, el problema es que nos vamos a encontrar con que la hermenéutica hoy es de muchas maneras, entonces, no es solamente, ¿verdad?, la hermenéutica, aquella que nos enseñaron desde un principio, y entonces, en fin, hay que tener mucho cuidado con eso de la hermenéutica. Mira, yo hoy estaba revisando algunas cositas de alguien que ha venido preocupado por ese tema. No lo he seguido del todo, probablemente tú, Marta, sí, y otros hermanos de los que están acá y hermanas. Es Juan Stam. Juan Stam se ha dedicado a hacer exégesis y hermenéutica muy seriamente y tiene discusiones interesantes. Por ejemplo, de aquellos textos bíblicos de Levítico 22:13, varón con varón es abominación, ambos deben ser matados o asesinados seguramente. Son textos que hay que leer con mucho cuidado. Ahora, suponiendo que el griego original diga que realmente es algo que hoy no debemos nosotros interpretar, bueno, hagamos uso de otra hermenéutica y nosotros tenemos libertad para interpretar lo que creamos. Los términos, por ejemplo, amalacoí y arsenocoitex en 1 Corintios 6, 9-10, son palabras problemáticas. Mira que dice Juan Stam, son las palabras griegas malakoi
que el significado malacos literalmente suave, afeminado, ¿se acuerdan aquello de los que no entran al reino de los cielos? Y arsenokoitai, arsenokoites, hombre, cama, hombre, coito, que algunas versiones traducen como afeminados y como sexuales. Por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia de Dios habla hoy, la Biblia del peregrino, son cosas que hay que tener con mucho cuidado. Y finalmente, Marta, yo quiero que tú opines sobre esta afirmación tajante que dijo Juan Stan en vida y la escribió muchas veces. ¿Qué opinas de esto? La mayoría de la población cristiana es homofóbica, a menudo con ciega pasión. Al otro extremo están los apologistas de la diversidad sexual, que a veces interpretan las escrituras a su antojo, con un prejuicio igual al de los homofóbicos, pero de signo opuesto. Para ellos, lo que favorece a la diversidad es buena exégesis y lo que no, no. Nuevamente, gracias, Marta. Magistral exposición. Muchas gracias, Aníbal. Creo que Nancy, perdón, Marta, creo que Nancy tiene la mano arriba. Nancy. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo estuve muy atenta a lo que Martica nos trajo hoy. Y pues así como comentaba Carlos, sí esperaba como algo más en cuanto a lo que tiene que ver con género, con todo lo que está ocurriendo hoy. No podemos estar como con los ojos cerrados ante todo lo que está pasando hoy en día. De pronto aquí a nuestro alrededor no tanto, pero en otros lugares. Y lo que yo veo es algo muy grande que está ocurriendo. O sea, Martica lo plantea como muy sencillo. Mire, cambiemos los cánticos, invitémoslos a la cena, apertura a nuevas hermenéuticas, pero hay, como lo decía Aníbal y Carlos Enrique, creo también, hay que tener mucho cuidado, porque es que son cambios muy grandes los que tendríamos que hacer para que esto ocurra. O sea, es lo que decía Martica ahora, que lo anoté por aquí, que no me pierda, dice por acá, ay, se me perdió. Bueno, yo lo que veo es como que en estos últimos tiempos ha habido como una revolución en este sentido. Y digo revolución porque han habido cambios muy grandes respecto a este tema. O sea, ahí hay una presión muy grande sobre todos los ámbitos a que esto tiene que ocurrir, a que todo tiene que llegar y nosotros tenemos que adaptarnos a todo eso. Así lo entiendo cuando Martica lo plantea. Nosotros tenemos que redefinirnos, como decía ahorita, salir del closet, mirar, crear nuevas hermenéuticas, porque deben llegar y nosotros por inclusión tenemos que recibir y llegar. Y bueno, y hablamos del amor y todo eso, pero es que la iglesia siempre ha hablado del amor, Martica. Yo lo tengo presente. Nosotros tenemos, es que ¿dónde más sino en la comunidad debemos estar abiertos a recibir a todo el que llegue, como llegamos nosotros un día, con todas nuestras situaciones y con nuestras luchas que tenemos hoy todavía, porque ¿quién de nosotros puede decir que si antes tuvo problemas de, no sé, de alcoholismo, de drogadicción, era adúltero, bueno, tenía tantas situaciones, hoy de pronto no lucha con ellas, Martica? Yo no sé cómo haríamos esa parte de adaptarnos a nuevas cosas. Ahora pensando en los niños, ¿cómo ahora todo lo que está pasando con nuestros niños? Escuchar eso, o sea, hay un ataque frontal a los niños, que los niños se pueden vestir como quieran, pueden decidir lo que ellos digan, o sea, ellos no, o a un niño le preguntaban en alguna parte, escuché, niño de 12 años, y él no sabía si era hombre o mujer, no sabía. ¿Qué pasa con esto? ¿Cómo se manejan estos temas? ¿Cómo hablarle a nuestros hijos? Yo tengo mis hijos ya grandes, pero los niños chiquitos, ¿cómo manejar esto? Que está ocurriendo a muchas familias, en muchos lugares. Como iglesia,
o sea, no sé, Martica, yo quedo con muchas dudas y muchas preguntas también. Me queda como un sinsabor. Yo no me quiero sentir, yo no me siento que yo rechace a toda esta población ni a ningún otro. Yo no me siento que lo hagamos. No sé, de pronto uno en otro tiempo sin madurez hablaba cosas que no eran, pero nosotros hemos madurado en muchas maneras y tenemos que estar abiertos a todo esto, pero no sé, yo me quedo como con, bueno, yo quiero que puedan seguir hablando y Martica pueda hablar también y me aclare muchas cosas que tengo ahí para aclarar. Muchas gracias, Martica. Bueno, gracias, Nancy. Bueno, vamos cerrando la conversación. No sé si alguien, creo que James iba a decir algo más y enseguida tiene la palabra Marta Lucía Gómez. Albertico, por favor, lee lo que Marquito escribió. Eres tan amable, gracias. Les cuento que se me cayó el internet y me salí por unos segundos y creo que ahí se borró lo que había dicho, lo que había escrito Marco Alfredo. Léelo, por favor, Aníbal. Gracias. Sí, dice, la homofobia no estará también encerrada en su closet con la puerta sellada, Martica. En muchas. ¿Quién más había pedido la palabra? Creo que James, si no estoy mal. A ver, Sí, James. Sí, muchas gracias. Solamente quería, como profesional de salud, dado que se planteó el tema de la Organización Mundial de la Salud en el significado de género, hay que recordar que la OMS habla de el sexo como la referencia a las características biológicas y fisiológicas que tienen pues como las personas, que los define como hombres y mujeres, pero que ya el género tienen que ver con los roles, con las conductas, con las actividades, con todos los atributos que tienen construidos social y culturalmente en las diferentes pues culturas que están. Y se considera el tema de género con este tipo de conductas, actividades, como lo que determina apropiado para decidir como decisiones de hombre o mujer. ¿Sí? Entonces quería hacer esa claridad del tema que alguien habló un poco acerca de cuál era el significado de la OMS, porque creo que sí hay que aclarar un poco esa parte. Muchas gracias. Perdóname que yo también voy a recordar que según la ONU, sexo hace referencia a lo fisiológico y género a ideas, normas y comportamientos para cada sexo, así como el valor y significado que se les asigna, y según la RAE, como el punto de vista sociocultural en lugar exclusivamente biológico. De manera pues que género son roles, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera apropiada para hombres y mujeres. Bueno, muchas gracias a todos los participantes. Marta, tiene la palabra, por favor. Gracias, Albert. Bueno, gracias por tantas intervenciones y tantas reacciones también variadas en este espacio. Eso me llama mucho la atención y pues realmente más que pretender como dar respuestas, es retomar como algunas de las pues cosas y claridades que tengo como desde precisamente desde mi experiencia personal y de ese trabajo que vengo haciendo, sin que acá estamos pues como sentando ninguna cátedra, pero valoro mucho pues este espacio tan amplio de participación. Y voy a tratar de irme como rápidamente en un recorrido con ustedes. Como dice Marta Soleil, sí, es un tema que levanta mucha ampolla, ¿cierto? Mucho escozor. Y me gusta esa, pues que retoma esa mirada como desde los principios precisamente de los evangelios.
Y Alberto, como bien dice que es tan provocador ese tema del diálogo, yo creo que precisamente espacios como estos, Alberto, ya hablan de que han empezado a darse, ¿cierto? Precisamente desde esas posibilidades de escucharnos y escucharnos desde las diferentes orillas donde estamos ubicados, pero que es muy importante ese diálogo intencional. Y ahí es donde creo que la iglesia definitivamente tiene oportunidades para hacerlo y que se trata pues como de que cada iglesia en su momento o como está viviendo, pues irá diciendo cómo hasta dónde quiere abordar el tema o no. Entonces, cuando habla de cómo crear esas posibilidades de diálogo, me parece que las hay y que este ya es uno de esos iniciativas pues como muy válidas en esos procesos de valoración del diálogo. James tocaba algo muy importante. Yo creo que hablar acerca bueno, y el tema que escogí, una vez me invitaron, yo dije, bueno, de lo que quiero hablar es precisamente como de algunos aportes pastorales alrededor del tema de la diversidad sexual, que es el tema precisamente de mi investigación y James lo advertía muy bien, poner este tema a consideración no es estar haciendo una apología ni una invitación entonces a la homosexualidad, sino todo lo contrario, tenerla en cuenta precisamente como parte precisamente de la expresión y las diferentes orientaciones que hay. Y Alvarito estaba hablando de la interpretación de algunos textos bíblicos, ¿cierto?, que son usados precisamente para justificar la homofobia. Y me parece que esos dos retos que deja entrever López Román son muy válidos y que, entiendo, bueno, Sebastián, no, Aníbal, ¿cierto? Aníbal, usted está ahí con el nombre de Sebastián Torres. Sí, sí, es cuenta de mi hijo, ¿cómo no? Que hablaba Aníbal, de que ahora entonces, ¿qué hacemos pues si vamos a manipular también o con qué falta de seriedad acercarnos al texto original? Y me parece que precisamente lo que Román plantea es como esos por lo menos dos retos hermenéuticos. Bueno, acá, yo no sé, hay teólogos o biblistas, no sé, yo no soy ni lo uno ni lo otro, pero que él sí plantea eso de recuperar precisamente la intencionalidad del texto en su original, como lo plantea Aníbal y como lo estaba reiterando también Alberto, pero de otro lado, poder hacer una relectura crítica a esos textos que desde sus orígenes reflejan precisamente unas costumbres patriarcales, pero de su época. Entonces, obviamente con toda la seriedad con el texto y también el valor de la presencia de las personas en las comunidades, ¿cierto? Y hablar de las minorías porque precisamente son las que vienen y provocan como esas nuevas hermenéuticas también. Y usted bien lo dice, Aníbal, como hay ese respeto desde la exégesis, pero ese movimiento también que provocan las personas desde sus propias vivencias. Carlos Enrique, muchas gracias por toda su honestidad con la expectativa que tenía del espacio. Lamento no haber correspondido en esa expectativa, ¿cierto? Que lo tenía tan claro desde ese tema solo de género y estamos de acuerdo. Hay que mirar muy bien, hilar muy fino en lo que es género, en lo que tiene que ver entonces con orientaciones sexuales y mi propuesta es exactamente como de unos abordajes pastorales hacia la inclusión de la diversidad sexual y cómo las iglesias y mayormente las iglesias conservadoras han desarrollado realmente las pastorales para las personas que incluso me cuesta llamar diversas sexualmente, porque es que yo soy heterosexual, entonces yo también soy parte de esas diversas orientaciones que hay.
Entonces, pero gracias porque al expresar también precisamente su expectativa y todo, pues nos va poniendo también en una situación importante de pensarnos como, y ustedes en un espacio juicioso que tienen, qué temas retomar para profundizar. Y me gustó eso que dijo de que salir del closet es una expresión violenta y refleja violencia, porque el que sale del closet es como el diferente, el que ya así marcamos, y creo que en ese sentido pues no comparto la mirada que hace de la salida del closet, de esa metáfora que se usa, pero sí totalmente de acuerdo con eso, es que quienes han estado encerrados son los diferentes que han determinado precisamente esas categorías sociales, políticas y religiosas. Y Aníbal, pues, trajo a la mente una persona, yo creo que muy querida por la gran mayoría de quienes estamos acá, como Juan Stam, y es una frase muy profunda, permítame como digerirla un poco más, pero solo para responder así por encima, sí. La idea no es caer precisamente en las mismas armas o los mismos elementos de los homofóbicos, ni esta presentación quiere dar cuenta de una apología de la diversidad sexual, ni una invitación a algo así. Me parece pertinente que la trae, porque precisamente la inclusión a lo que llama es cómo nos abrimos caminos y cómo las comunidades en sus propios ritmos y en sus propias experiencias, es decir, ahora mismo en nuestras comunidades habrá personas de diferentes orientaciones sexuales, ¿cierto? Me imagino, y no sé si lo comparten conmigo. Entonces, la mayoría precisamente de esas experiencias que Aníbal trae pues en esta frase de Juan Stam, me parece que Juan está presentando ahí precisamente como ese equilibrio de que acá no es que ahora quienes van a hacer una presentación inclusiva, respetuosa de la diversidad, se vayan al extremo entonces de una apología para caer entonces como caer en lo mismo de la homofobia. Entonces, eso me parece muy claro. Yo estaba escuchando algunas jóvenes en Colombia de un grupo muy interesante que se estaba formando allí de jóvenes, pero quienes en su mayoría eran jóvenes lesbianas, y entraban a participar jóvenes heterosexuales y se estaban sintiendo como incómodas de serlo, porque parece que la fuerza era la otra. Entonces, me parece que esta frase lo que plantea es un riesgo, y acá no estamos planteando esa propuesta, sino cómo consideramos pastoralmente las personas que no corresponden a esos estándares de heterosexualidad como una norma que es validada. Es cómo estamos atendiendo en nuestras comunidades a las personas diversas sexualmente. Y pues Luz Nancy hace una presentación bien sentida, pues aprecio mucho, noto que hay unas preocupaciones muy importantes. Yo sí necesitaría escuchar un poco más, y pues no será ahora el momento, cuando Luz Nancy insiste decir lo que está pasando con nuestros niños acá y en otras partes y lo que viene pasando. Me parece que hay una preocupación muy sentida, y muy bueno que Luz Nancy la pone pues en este espacio, que entiendo que es un espacio que con seriedad quiere estar trayendo temas así como álgidos, calientes, como bien importantes y bien problemáticos además. Entonces, pues Luz Nancy, yo escucho con respeto esa preocupación tan importante que manifiesta,
Y lo que sí tengo para añadirles que aunque la presentación suene muy sencilla y muy fácil, no lo es, Nancy, yo no creo que es una presentación con posibilidades de una implementación muy fácil, todo lo contrario, que va a requerir mucho tiempo para las comunidades que decidan irse abriendo a ese paso a la inclusión, o por lo menos a empezar a tratar el tema. Como les compartía de la Iglesia Príncipe de Paz en Bogotá, es una iglesia que llevaba bastantes años haciendo su discernimiento. Hemos conocido de otras iglesias que comparten sus experiencias, por ejemplo, en Canadá, 10 años como haciendo discernimiento, entendiendo con seriedad todos esos retos hermenéuticos y una exégesis también importante, experiencias también que en algún momento nos compartía también Has David de 30 años de iglesias pensándose este tema. Entonces, no es que suena tan fácil en mi propia experiencia personal y cuando comparto ahí desde el pastorado, pues ahora uno lo comparte así, ¿cierto? Suena como historia ya, pero no es que es así tan sencillo. Entonces, hay unas implicaciones como Luz Nancy bien las atisba, que son muy importantes, que implican grandes deconstrucciones, grandes cosas que se muevan, porque al fin y al cabo hay un discurso dominante que está ya tan instalado que empezar a abrirse, permitir que unos discursos alternativos van emergiendo y van subiendo, eso no es ni de la noche a la mañana, ni todos y todas a la vez vamos a estar diciendo como amén a eso. Entonces realmente es un desafío, pero sí creo, como algunos de ustedes lo dijeron, que ya es hora. Es decir, yo sí creo que estamos como a destiempo y la iglesia corre el riesgo de seguir quedándose ahí como atrás y como en una experiencia de mucho anacronismo si no tomamos la decisión de empezar por lo menos a plantear el tema. Entonces acá la gran invitación es también eso. Mire que este tema causa todo ese escozor que dice Marta Soley, entonces vale la pena seguir como escuchando, indagando, conversando, y por eso valoro mucho pues esta invitación y es, como lo dije desde el principio, con todo el cariño que comparto esto que he encontrado con una iglesia que ha decidido caminar desde ese lente pues de los pequeños del reino, que no solo abraza la inclusión de la diversidad sexual, sino como un principio ahí mismo. Y pues yo creo que respuestas para preguntas tan grandes como las de Aníbal o cuestionamientos como los de Carlos Enrique, pues yo sí quiero decir, sin disculparme, sino solo diciéndoles que no soy ni biblista ni teóloga, pero lo que estoy compartiendo es desde una experiencia en la pastoral y luego un camino en el que me estoy ahí apenas abriendo en estos temas de investigación, pero que completamente convencida también de lo que vi en una iglesia como estas, he visto en algunas y que me parece que sí es el momento para abrirnos a esas posibilidades de nuevas hermenéuticas, que la iglesia no puede seguir siendo cómplice solo con silencios soterrados porque tiene miedo de qué pasará, miedo de qué dirán, y que sobre todo no, pues yo no sé si es muy atrevido decirlo, pero no podemos seguir siendo tampoco tan ingenuos y tan ingenuas y vamos a estar contentos porque otros están negándose como a sí mismo y así como evitamos problemas y dolores de cabeza, y sino que realmente sean pastorales más integrales que validan al otro, que uno puede encontrarse realmente con el otro en su ser. Eso es género, ¿no? Ser, el ser, no es qué orientación tienes, es el ser y el quehacer. Entonces, pues sí, yo creo que más que tener respuestas a todo esto, pues también me enriquecen más bien sus participaciones, me plantean también desafíos en este camino de investigación, pues que me planteó la vida y que la he acogido
y ha sido muy enriquecedor también escucharles a ustedes en sus participaciones. Alberto. Sí. Albertico, quiero proponerte con la venia de Marta Lucía Gómez una segunda parte de esto tan interesante y que nos hace falta tanto en las iglesias, sobre todo a los que tenemos algún liderazgo. Por ejemplo, una cosa como más práctica y aterrizada a la problemática sobre aquel embeleco de la ideología de género que saca a nuestros hermanos y hermanas evangélicos a la calle a cada rato. Sería un temita para desmenuzar. Y otro, una ayuda para quienes predicamos algunos textos que se presten justamente para hacer una exposición parecida, aproximada a lo que Martica nos ha hecho hoy. ¿Qué les parece, Alberto, Marta Isabel? Marta Lucía, entonces Marta, pues estamos cuadrando agenda, ¿listo? Con Marta cuadramos agenda a ver qué día Lo vamos podemos ir. hablando, Alberto, pero en todo caso Lo sí vamos es muy hablando. provocador, por lo menos el tema de ideología de género. Lástima que acá pues ahí no quedó, pero es verdad lo que dice Aníbal, ese es un punto muy clave porque es también como un vehículo en todo este discurso dominante, toda esta invención que se ha hecho. Sí, y es bien lo que dice Aníbal, como esas cosas también más prácticas. De hecho, pues uno se piensa cosas, uno se imagina cosas. Tengo como una tentación de leerles algo de cómo manejarían ustedes si llegara a presentarse en sus iglesias, ¿cierto? Como para uno decir, no, es que esto no, y tengo pena que suene ahí con tanto teórico, no sé qué, pero esto es así para la vida, como dice Aníbal, así, para bien práctico, para la vida real, y desde todos esos miedos y angustias que se presentan. Entonces, no sé si puedo leer acá como un supuesto caso, Alberto. Claro que ya es demasiado tarde, son como las, ¿qué horas? Las 9 de usted, las... Y si sigues así, nos vas a tener aquí hasta la medianoche. Le decimos que sí, ¿verdad, Alberto? Sí, digamos que sí, tomemos unos minutos más y hay en el chat un texto muy bonito para que Aníbal, si me hace el favor, lo lee. Creo que es de una persona llamada Xiomara. Ay, sí, Bueno, por favor, si lo leen, por favor, por favor. de antemano pido excusas por mi punto de vista, quizá sentirse incómodos con mi posición. Desde una teología feminista anabautista que llama de mis entrañas, donde puedo sentir el dolor más profundo, por ejemplo, al menstruar o parir, podría decir que hay un avasallamiento desde el transgenerismo y la transexualidad. No podría jamás aceptar que nos llamen a las mujeres que damos vida, que maternamos, que alimentamos a nuestras hijas e hijos con nuestra sangre al convertirse en leche, que somos transfóbicas y que amparándose en la inclusión nos llaman a las mujeres personas menstruantes. Me niego y alzo mi voz para no hacerme parte de este tipo de inclusión y proteger desde una mirada de amor a los niños y niñas. Desde la mirada de Jesús me hago aparte de este tipo de inclusión. Se llama Xiomara Trujillo y es conocida también como Dalila, de la Hermandad en Cristo, de nuestra comunidad. Gracias, Aníbal. Gracias, Xiomara. Gracias, Xiomara, por escribirlo. Bueno, Alberto, yo creo que sí cerramos de esta manera. Perfecto, está bien. Muchas gracias a todos, a todas, Marta, agradecido inmensamente.
y entonces seguimos dialogando a ver si hay una segunda oportunidad. ¿Listo? Listo. Muchas Un abrazo gracias. para todos, para Muchas todas. gracias, Martica. Un abrazo. Un abrazo, hasta el abrazo. Marta Lucía, gracias nuevamente. Bueno, Adiós. Hasta pronto. Marta Muchas Lucía, gracias, muchas Martica. Buenas noches. Chao. Chao, buenas descansen, noches, porfa. Martica. Muchas gracias. Ay, por allá hay una mano. Marta Lucía, Chao, muchas gracias. Chao, Martica, Paulito, muchas qué gracias. Chao, belleza que está Aníbal. por Chao, ahí. Marta Soleil. Chao, Aníbal. Chao, Aquí estamos, Alberto. Martica, aquí Chao, estamos Juanes. desde el Paulito, principio. chao, qué lindo que está por ahí.